Vamos ahora entonces al Antiguo Testamento, el libro de Job. Capítulo 31. Continuamos con nuestra serie de exposiciones de ese libro precioso que tanta enseñanza tiene para nosotros, mucho más de la que probablemente nosotros podamos estar exponiendo esta mañana o las semanas anteriores o las semanas sucesivas después de esta. Es un libro que habla de una experiencia real, de un hecho concreto de una persona que sufrió mucho más de lo que cualquier persona en este mundo pudo haber sufrido, excepto obviamente el varón de dolores experimentado en quebranto que fue el Señor Jesucristo. Este hombre que pasó por situaciones tan dolorosas al perder absolutamente todo, habiéndolo tenido todo, siendo el hombre uno de los hombres más millonarios en ese tiempo en cuanto a sus posesiones, siendo un hombre también con 10 hijos que eran el deleite también de su vida y por los cuales él luchaba espiritualmente, inclusive para que ellos fuesen perdonados también por Dios si habían cometido algún pecado. Un hombre que tenía igualmente el honor de ser una persona respetada dentro de su comunidad. Es decir, tenía riqueza material, riqueza familiar, riqueza social, podríamos decir, pero había una riqueza que sobrepasaba a todas aquellas que era la riqueza espiritual. Este hombre en el capítulo 31 hace declaraciones que a una persona que pasa por el libro y lo lee superficialmente probablemente podría llevarlos a contradicciones. Y yo quiero explicar esto en un sentido, en la primera parte, en la introducción del tema de hoy. Primero decir que Job no está tratando de justificarse a sí mismo delante de Dios por medio de sus obras. En ninguna parte podemos sacar esa deducción como si Job dijera: yo me he portado bien, soy una persona honorable, en todo sentido soy una persona piadosa, mi conducta es ejemplar y por eso merezco el favor de Dios. En ninguna parte podemos encontrar eso. Por lo tanto, hay que borrar de la mente esa concepción equivocada, decir, bueno, como si la salvación es solamente por fe. ¿Por qué vemos aquí el capítulo 31 de Job diciendo muchas cosas que él tuvo un comportamiento, respecto a que él tuvo un comportamiento ejemplar en todos los sentidos? No es eso lo que él está exponiendo, ni es eso lo que la Biblia quiere enseñar. Segundo, lo que Job sí está haciendo es defender su causa delante de sus acusadores. Es decir, lo que él plantea en los versículos 1 al 40 de este capítulo, es decir, todo el capítulo, en todas partes, él está respondiendo a las acusaciones que se le hicieron durante un buen tiempo, del capítulo 4 al versículo 25, sus amigos. ¿Y cuál era la acusación central que resume todo esto? Tú estás sufriendo calamidades producto de que tú eres un pecador y un pecado tuyo, algunos pecados tuyos no confesados, es lo que ha traído el juicio de Dios sobre ti. Eso era la tesis de los amigos. Si una persona sufre, decían ellos, es porque ha pecado. Y si ha pecado, entonces debe traer sobre él el justo juicio de Dios. Y eso es lo que tú estás experimentando, Job, le dijeron sus amigos, en otras palabras. Estos 3 amigos que hablaron con él, como dije, del capítulo 4 al capítulo 25. Por lo tanto, lo que Job hace aquí es presentar su causa. Es decir, miren, aquí estoy yo, esta es mi vida. Y puedo decir, con limpia conciencia he vivido en este mundo y aquellas acusaciones que ustedes me hacen son falsas. Eso es lo segundo. Y lo tercero, que es necesario puntualizar, es el hecho que aquí está en la base y el fundamento de la vida de Job de esta manera justa, perfecta y recta, como dijo el mismo Señor Jesucristo respecto a la condición y la calidad moral de este hombre, es que evidentemente aquí él puede vivir así por la gracia de Dios, no por sus fuerzas propias. No porque simplemente él ha hecho cosas que son dignas de
de consideración delante de Dios por sus fuerzas y por sus capacidades, sino que subyace en todo la gracia de Dios, porque si lo vemos a la luz de todo el resto de las Escrituras, es evidente aquello. Nadie puede vivir siquiera un poquito conforme a la voluntad de Dios si no fuese por la gracia de Dios en él. De tal manera que estas tres consideraciones son importantes a hacer al acercarnos al capítulo 31. De tal forma que no se puede acusar a Job de justificarse por sus obras. No se puede acusar a Job de que lo que está diciendo viene con la intención de poder decir, mira cómo me he portado, Señor, ahora merezco entonces tu amor y tu consideración. Que lo que realmente está haciendo es responder a sus acusadores. Y que en esa respuesta a sus acusadores está mostrando cómo vive un creyente. Y eso es lo que tiene que ver con nosotros. ¿Cómo vive un creyente? Si podemos pensar, hacernos esa pregunta, decir, ¿cómo vive un creyente? Y aquí él va a decir un montón de cosas, al menos 14 pecados por los cuales a él lo acusaban. Él lo refuta respecto a su vida diciendo, no, yo no he caído en eso porque tengo cuidado de mis ojos, porque tengo cuidado de mis pasos, porque tengo cuidado de mis manos, porque tengo cuidado de mi corazón. Es decir, Job nos enseña a través de estos versículos, estos 40 versículos, que el problema del hombre no es externo. El problema del hombre no es su conducta propiamente tal, sino que bajo la conducta subyace la intención del corazón. Él nos va a enseñar que el pecado es más profundo que hacer o no hacer algo. Que el pecado es más íntimo y más complejo en consecuencia de abordarlo, porque no solamente tiene que ver con las acciones que realizamos. Y por eso estos capítulos representan un desafío. Este capítulo representa un desafío. Un desafío para cada uno de nosotros y preguntarnos cómo estamos viviendo la vida cristiana. ¿Efectivamente estamos atacando el pecado en su misma raíz o simplemente estamos evaluando nuestras acciones y decimos, yo no he hecho eso, por tanto no hay problema? Yo tampoco he cometido eso, por tanto no hay problema. Es como cuando alguien se para frente a los 10 mandamientos y dice, bueno, yo he cumplido estos mandamientos porque yo nunca he matado a nadie, porque yo he honrado a mi padre y a mi madre, porque yo no he codiciado las cosas de otros. Es decir, si alguien se para frente a los 10 mandamientos y dice, yo estoy libre del juicio que viene si yo incumplo los 10 mandamientos, estamos completamente fuera de lugar, porque ninguna persona puede cumplir el decálogo, porque no es capaz, porque no está en sí mismo poder realizarlo. De tal forma que esto debemos tenerlo claro cuando vamos a estos versículos y saber que, como dijo Salomón, no hay hombre que no peque, 1 Reyes 8:46. Y en Eclesiastés 7:20 el propio Salomón dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, lo cual es reiterado en una forma clara y directa en las cartas apostólicas. No hay justo ni aun uno. No hay ni uno que haga el bien. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. De tal forma que Job no está diciendo, no, yo soy el único justo, todos los demás son pecadores. Ahora, ¿qué es lo que hizo Job? Utilizando un formato literario en el capítulo 31, asimilado a un juicio donde el acusado presenta su defensa delante de sus acusadores, ya presentaron la querella, los querellantes eran sus amigos en este sentido, presentaron la acusación y ahora Job lo que hace es presentar su defensa delante de sus acusadores y pide la sentencia de un juez justo una vez oído su presentación. Para el caso, el juez es Dios. Los acusadores son sus amigos. El acusado es Job. Él presenta su defensa frente a sus acusadores y delante del juez, que en este caso sería Dios. Tras tal presentación en la jurisprudencia del antiguo cercano oriente, la carga de la prueba recaía sobre el tribunal, es decir, el tribunal tenía que evaluar, tenía que probar si era cierto lo que estaba diciendo Job o no, y entonces tenía que dar un veredicto al respecto.
Cada desautorización de las acusaciones que había recibido debía ir acompañada de un juramento que exigía el mismo castigo que la ofensa merecía. Y debía presentar esta desautorización en cada uno de los puntos en forma específica. Y reconocer que si había fallado, entonces merecía la condena y el castigo tanto de Dios como del hombre. Otra cosa que es necesario observar es que la mayoría de los 14 pecados aproximadamente que Job mencionó en este capítulo no eran crímenes atroces, sino desviaciones relativamente menores del ideal ético. Eran cosas más internas, no las externas, no eran acciones propiamente tales en la mayoría de los casos, sino intenciones del corazón. Por tanto, Job se declaró inocente en el más alto nivel de moralidad. Hay un contraste en el Nuevo Testamento, que es el de los fariseos. Ellos se declaraban inocentes en un sentido externo de las cosas. Es decir, cumplían externamente la ley, no habían matado físicamente a nadie, no habían deseado en su corazón la mujer de su prójimo. Digamos, no habían deseado en su vida, ni habían incumplido, es decir, caído en adulterio, físicamente. Y entonces el Señor, ¿qué les dice? Que si habían, en el contexto del Sermón del Monte, que si habían, en efecto, ellos tenido un enojo contra su hermano, ya lo habían asesinado en su corazón. Y si habían deseado la mujer de su prójimo, ya habían adulterado con ella en su corazón. De tal manera que el ideal que presenta el Señor Jesucristo en Mateo, en el contexto del Sermón del Monte, es precisamente lo que Job estaba cumpliendo, no porque tuviese una ley externa, sino porque la ley estaba en su corazón, en su conciencia. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que el problema no son las conductas, y hemos escuchado muchas veces de este púlpito aquello, no son las conductas, el problema es el corazón. Y hay que lidiar con el problema en su raíz misma, en la base misma, porque allí yace el problema fundamental. Cabe destacar también que continuó Job asumiendo que Dios castiga a los malvados, versículos 2 y 3. Por tanto, no estaba pretendiendo que delante de Dios era una persona sin pecado, sino que aquí está el punto. Job no era consciente de que sus aflicciones eran causa de la calamidad que estaba viviendo, porque había vivido con limpia conciencia, esto es, con integridad. Y aquí una definición de integridad. La integridad significa que lo que la persona piensa, dice y hace es lo mismo, y eso caracterizaba a este hombre. Lo que pensaba, lo que decía y lo que hacía era en conexión con su relación con Dios, era lo mismo. Ahora, a partir del verso 5 en adelante, Job presenta su caso por medio de cláusulas condicionales. Noten cuáles son las cláusulas condicionales, las voy a leer cada una de ellas. Son 19 en todo el capítulo. Versículo 5. Sí, anduve con mentira. Sí, mi pie se apresuró a engaño. Versículo 7. Sí, mis pasos se apartaron del camino. Sí, mi corazón se fue tras mis ojos. Versículo 9. Sí, fue mi corazón engañado acerca de mujer. Sí, estuve acechando a la puerta de mi prójimo. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y el de mi sierva. 16. Si estorbé el contento de los pobres. 17. Si comí bocado solo. Versículo 19. Si he visto que pereciera alguno sin vestido. Versículo 20. Si no me bendijeron sus lomos y el vellón de mis ovejas se calentaron. 21. Si alcé contra el huérfano mi mano. Versículo 22. 24 quiero decir. Si puse en el oro mi esperanza. 25. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen. 26. Si he mirado el sol cuando resplandecía. 29. Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía. 31. Si mis siervos no decían. Versículo 33. Si encubrí como hombre mis transgresiones. Versículo 38. Si mi tierra clama contra mí. 39. Si comí su sustancia sin dinero.
En 19 ocasiones es una cláusula condicional o un antecedente hipotético. Es decir, Job está tratando los pecados desde el punto de vista negativo, en el sentido de decir, si realmente yo cometí este pecado, si efectivamente yo hice esto o esto otro. Eso es lo que está en todo el capítulo. En este capítulo podemos entender todas las cláusulas condicionales que acabo de mencionar como una apelación a un tipo de imprecación o juramento sobre sí mismo, aunque no siempre se expresa aquello, se implica, no obstante, donde aparece cada vez, es decir, si yo he hecho esto, entonces merezco esto otro. Y esta imprecación o maldición que él dice sobre sí mismo es también llamativa, versículo 8. Siembre yo y otro coma y sea arrancada mi siembra. Esa es la primera imprecación o juicio sobre sí mismo. Versículo 10. Muera para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven. Versículo 22. Versículo 28 quiero decir. Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y en todas las demás se implica, es decir, comienza con un antecedente hipotético. Si es que yo hubiese hecho eso, esa era la acusación de sus amigos, y luego termina con una imprecación sobre sí mismo, sobre un juramento, una maldición sobre sí mismo. ¿Qué es lo que indica eso? Que él estaba seguro de que en su conciencia al menos no había cometido estos hechos de los cuales era acusado. Lo primero que vimos las semanas anteriores cuando estuvimos, algunas semanas atrás cuando estuvimos con los versículos 1 al 4, fue que Job había puesto una ley sobre sus ojos respecto a nunca mirar a una virgen o doncella. Esta es la ley de la castidad en la esencia misma de su naturaleza. Hizo un pacto solemne, determinó cortar el pecado en su misma raíz. Job entendió que el pecado nace en el corazón y no en la acción. Como dijo alguien, las miradas desenfrenadas causan maldad contemplativa, lo que pronto estallará en prácticas sucias. Mirada, contemplación y práctica. ¿Dónde él encaró el problema? En la mirada y colocó una ley sobre sus ojos. Motivado por agradar a Dios y no despertar su ira, Job vivió en integridad en esta situación. Ahora a partir del versículo 5 al 8 va a defender su causa sobre su honestidad. Y lo hace a través de 3 consideraciones. Primero, con una declaración explícita de su honestidad. Segundo, con una invocación solemne de honestidad. Y tercero, con una imprecación terrible si falló en ser honesto. Vamos a lo primero entonces, versículo 5, una declaración explícita de su honestidad. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. Ahora saltamos al 7. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos. Ahí está el antecedente hipotético en cada uno de estos versículos. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño. El lenguaje de Job equivale a una afirmación vehemente de que su vida era tan intachable con respecto a la honestidad como con respecto a la castidad, versículo 1 al 4. En otras palabras, Job estaba afirmando por contraste que su vida se caracterizó por la verdad y siempre fue honesto, sin engaño en todos sus tratos con sus semejantes. El significado de Job aquí es que había sido veraz y honesto en su trato con los demás, no los había defraudado, no había tergiversado las cosas, había dicho la verdad exacta y había actuado sin engaño ni malicia. No anduvo buscando la oportunidad para poder lograr un bien para él en base a mentiras y engaño, y por eso menciona esas 2 cosas en el versículo 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, en contraste él estaba diciendo, no, yo no anduve con mentira, ni tampoco engañé a alguien. No traté de lograr algún beneficio propio para mí a través del engaño y la mentira. Hermano, una de las cosas más importantes de un creyente es que es veraz porque es hijo del Dios veraz.
que no tiene doble cara. Una de las cosas que muestra la honestidad sincera de una persona es que no tiene un comportamiento aquí y un comportamiento distinto afuera. Obviamente no significa honestidad ni integridad, significa perfección en absoluto. Hemos visto que todo hombre peca. Y luchamos con esas cosas. Sin embargo, estas cosas deben salir de nuestra vida. Tienen que ir uno en la medida en que va creciendo en el conocimiento de Dios, teniendo una relación más íntima con Él a través de la oración, de la reflexión de la palabra. Tiene que ir dejando estas cosas, mentira y engaño. Esto es lo que Job dijo. Yo no he andado con mentira ni engaño. Esa es una de las acusaciones que le hicieron sus amigos. Que era un hipócrita, dijeron sus amigos. No, él está diciendo no. Yo he dicho la verdad siempre. Noten cómo esto lo reafirma en el versículo 7. Si mis pasos se apartaron del camino. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi pie se ha apresurado al engaño, es decir, si he ido a ejecutar un propósito de engaño o fraude. Él nunca, al ver una oportunidad de donde otros podrían ser defraudados, se apresuró a aprovecharla, diciendo, mira, aquí hay una oportunidad de un buen negocio. La persona, si yo hablo con él y lo convenzo, me va a vender. Lo que vale 100, me lo va a vender en 20. Y entonces voy a aprovechar esa ocasión. Porque de eso se trata el contexto. La persona que más valoraba, o las personas valoraban sus bienes en ese sentido por las posesiones de tierras cultivables o tierras para el ganado. De tal manera que él está diciendo, no, mis pasos no corrieron tras la oportunidad de que a través del engaño y la mentira y la seducción yo pudiese llegar a lograr ciertas cosas para mí. Hermanos, cuando hacemos un negocio, cuando hay una transacción, cuando participamos en una transacción, ¿estamos conscientes de esto? Que como hijos de Dios debemos pagar lo que corresponde. ¿O aprovechamos el hecho de que una persona no está en sus facultades completamente porque ya tiene muchos años para poder hacer un negocio y adquirir de mala forma algo que no nos corresponde? Job estaba diciendo, no, yo no hice eso. Mis palabras no fueron mentirosas, mi intención no fue engañosa y mis pies no fueron corriendo en el momento en que la oportunidad se presentó para adquirir, para tomar algo para mí que no me correspondía. Esa es la esencia de la honestidad. Es más, la declaración explícita de Job es, en otras palabras, si he sido una mentira viviente, es decir, si bajo una muestra justa de piedad y rectitud de vida, he sido, como suponen mis amigos, he sido un engañador e hipócrita, encubriendo mis pecados secretos con el simple pretexto de bien hecho, entonces soy culpable. Si realmente he sido una persona con estas características, si realmente he sido una persona que busca ganar con mentiras y engaños, entonces yo soy culpable. Hermanos, coloquémonos al lado de Job y pensemos en esto. ¿Cómo actúo yo en la vida cotidiana? ¿Trato de sacar provecho de cosas a través del engaño, la mentira o el fraude? Mientras mantengo externamente una posición de piedad, como los fariseos lo hacían, en realidad soy un sepulcro blanqueado. Es decir, por fuera externamente, ante la vista de las demás personas, soy una persona honorable y piadosa, soy un hijo de Dios, que realmente los demás pueden considerarme como una persona ejemplar, mientras en mi corazón yo estoy maquinando cosas que son totalmente contrarias a la santidad de Dios. Realmente, ¿qué pasa con mi vida? Esto es práctico, porque lo que aprendemos de Job es esto. Él no era una persona perfecta, pero era una persona íntegra. Y la integridad, la honestidad es parte de la integridad. Ya había luchado con la posibilidad de que sus deseos lo llevaran lejos de Dios cuando dijo, voy a hacer un pacto, voy a colocar una regla sobre mis ojos para no ver lo que no debo ver. Y ahora está diciendo, también he colocado sobre mis ojos una regla para no ver y desear aquello que es de mi prójimo, para con engaño traerla a mi propiedad.
La dolorosa sugerencia de hipocresía es repetida por los amigos de Job en varias oportunidades durante esta conversación. En Job 4:7, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 6, en el capítulo 8, versículo 12, y así sucesivamente podemos mencionar varias partes donde sus amigos colocaban en tela de juicio su honestidad y creían que era un hipócrita. Esto lo afectó profundamente, porque es una acusación tan fácil de hacer y tan difícil de demostrar lo contrario. La calumnia, cuando alguien es tratado como un hipócrita y no se puede corroborar en los hechos, a pesar de eso, la persona también tiene una incapacidad en sí mismo, la persona que es calumniada, porque no tiene cómo comprobarlo si se trata de una situación del corazón. Solamente Dios puede ver allí y Él sabe. Cuando una persona tiene un temor correcto delante de Dios, sabe que Dios es el que está mirando y observando su vida todo el tiempo. Más allá de la apreciación que tengan los hombres o el desprecio que manifiesten los hombres como sus propios amigos al considerar que Job estaba sufriendo por causa de su pecado. Tú eres un hipócrita, le decían en otras palabras. Y él está diciendo no, porque yo tuve una conducta externa e interna conforme a mi relación con Dios. Job declara solemnemente que con falsedad en todas sus formas se había vivido en una guerra abierta. Con engaño e imposición, ya sea en palabras o hechos, no había tenido ningún trato. Desde el camino recto de la integridad nunca se había apartado. Notemos cómo Job no solo puso una ley o norma sobre sus ojos. Veamos estas cosas porque son muy interesantes. Job no solo puso una ley o norma sobre sus ojos, versículo 1. También puso una ley sobre sus pies, si anduve, si mi pie, si mis pasos, versículos 5 y 7. Es una reiteración que se da para enfatizar una verdad. No, mis pies no anduvieron tras el fraude y la mentira. Mis pasos tampoco se desviaron. De tal forma que colocó una ley sobre sus pies, además de una ley sobre sus ojos. Tercero, también puso una ley sobre su corazón. Si mi corazón se apartó, versículo 7, o se fue tras mis ojos. También puso una ley, en cuarto lugar, sobre sus manos. Versículo 7. Y si algo se pegó a mis manos. Miren la forma en que lo dice. Si algo se pegó a mis manos, es decir, si obtuve algo que no me correspondía. Si hubo, literalmente se traduce, si hubo una mancha en mis manos. Una mancha en el sentido de poder obtener algo, tomar algo que no me correspondía. Hasta el día de hoy se utilizan ciertas cosas, ciertas formas coloquiales de decir eso cuando alguien roba, ¿cierto? Se pegó a mis manos. Job está diciendo, no, también puse una ley sobre eso. Puse una ley sobre mis ojos, puse una ley sobre mis pies, puse una ley sobre mi corazón y puse una ley sobre mis manos. Es decir, no podía ser más explícito en la explicación de que él había vivido honestamente. Ahora, hermanos, el patriarca nos da una pauta, una guía sobre la forma de combatir el pecado. Debemos poner un freno sobre nuestros ojos, es decir, hacer un pacto para que nuestras miradas contemplativas no decanten en prácticas pecaminosas que nos lleven a ofender a Dios. Eso es lo que nos enseñó los versículos 1 al 4. Tengamos cuidado por lo que miramos, coloquemos una ley sobre nuestros ojos y decir, yo voy a mirar lo que tengo que mirar para que esto no me lleve a desviarme del camino del Señor. Segundo, debemos poner un freno sobre nuestros pies para no apresurarnos al engaño, la mentira, que nos aparte del camino del Señor. No vayas allí, no vayas a ese otro lugar, ten cuidado porque vas a ofender al Señor. Coloca una ley sobre tus pies. Tercero, debemos poner un freno sobre nuestras manos para no apropiarnos de algo que no nos pertenece o que logramos de una forma fraudulenta. Aunque en términos de la ley no sea fraudulenta, pero en términos de la moral sí lo es.
Esto también incluye apropiarnos a través del engaño y la mentira de los bienes que pertenecen a nuestro prójimo. Un negocio donde sacamos provecho de la debilidad o de la ignorancia de su dueño para quedarnos con algo que no nos pertenece. Finalmente, no debemos permitir que nuestro corazón se deslice tras los deseos de nuestros ojos que codician aquello que les es prohibido. Porque los ojos de Dios contemplan todo esto y su justicia no se tarda. Esto es lo que dijo Job en los versículos 3 y 4. Hermanos, ahí está la esencia de la honestidad. No es solo el acto propiamente tal, sino es la intención del corazón. Por eso dijo, si mi corazón se haya desviado a seguir mis ojos, que también se implica, se pudieran haber desviado, entonces yo voy a colocar un freno sobre esto. Una especie de cerco que él mismo ponía. Y esa es una determinación de una persona que quiere obedecer sinceramente al Señor. Job nunca, bajo el dominio de la avaricia secreta, había permitido que su corazón fuera engañado para anhelar alterar la propiedad de su vecino. Hay un contraste absoluto con la actitud del rey Acab, por ejemplo, que codició la viña de Nabot, que la deseó al punto que finalmente se la quitó a un hombre honesto. Tampoco contaminó su mano en cualquier transacción en la que podía haber estado involucrado. Ningún hombre vivo podría acusarlo de tratos encubiertos o prácticas extorsivas, Del mismo modo como Samuel, Job podía dar cuenta de ello. Y podía decir, ahora júzguenme ustedes, si algo de esto yo he hecho. Primera de Samuel capítulo 12. Porque no es solo Job el que defiende su honestidad, sino también Samuel aquí en una forma explícita. Este es como la despedida en un sentido de Samuel, del pueblo. Versículo 1 al 3 vamos a leer. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros y yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Noten lo que dice el versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo restituiré. Él está exponiéndose en forma transparente delante de los demás y diciendo, a ver, ustedes son el pueblo que han visto mi vida y saben cómo me he comportado delante de ustedes. ¿He robado a alguien? ¿He tomado algo como cohecho para poder actuar como juez en una forma indebida? ¿He hecho esto? ¿He calumniado a alguien? ¿He agraviado a alguno? Y dice, si he hecho esto, y ahí está la imprecación, igual como el caso de Job, lo restituiré. Hermanos, es una persona transparente, eso es una persona íntegra, eso es una persona honesta, una persona transparente que no tiene nada que esconder. ¿Y qué ocurrió con el pueblo? ¿Qué dijo el pueblo? Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Es decir, aquí hay una persona que se presenta delante de Dios y delante de los demás para decir, si algo de esto he hecho, entonces yo lo restituyo. Job estaba diciendo algo similar. Yo no me he apoderado de nada de otra persona de forma fraudulenta, a través de engaño, de mentira. No me he aprovechado de las personas. Pablo también hizo algo similar. Cuando se despide de los ancianos en Mileto, y en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 33, él declara delante de ellos. Versículo 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
He hecho mi tarea simplemente como debía, delante de Dios, con mi conciencia tranquila, guiado por el Espíritu Santo. Lo que he hecho es transmitir toda la verdad. He predicado la verdad, porque sé que la palabra de Dios tiene poder para edificar. Y ahora les digo, nunca he codiciado nada de ustedes. Nunca he intentado enriquecerme a través de esto. Qué distinto suena a una persona así, un siervo así como Samuel, o un siervo como el apóstol Pablo, a las mentiras del Evangelio de la prosperidad. Qué distinto suena de esas personas que a través de engaño y fraude atraen a las personas hacia sí con el propósito de dejarles sin sus bienes y apropiárselos ellos. No, aquí hay dos personas, tres personas además de Job que están diciendo, hemos sido honestos absolutamente delante de ustedes y principalmente delante de Dios. Porque Job sabía que Dios era el juez al cual él estaba apelando en ese momento. Y si soy culpable de algo y por esa razón estoy en esta calamidad, entonces merezco mucho más que eso. Pero evidentemente este hombre no había pasado por esa conducta que le habían achacado. Job podía dar fe de sus tratos honestos sobre la base de la verdad, no solo en sus acciones, sino también en sus intenciones. Esta es una declaración de honestidad. Job estaba tan seguro de que había vivido honestamente que hace entonces, en segundo lugar, una invocación solemne de honestidad. Hace una invocación solemne para demostrar su honestidad, pero no delante de los hombres ahora, sino delante de Dios. Y miren lo que dice el versículo 6. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Él está diciendo, ahora apelo a Dios. Ahora les puedo decir con toda certeza a ustedes, a todos mis acusadores, que en realidad yo estoy tranquilo porque mi conciencia no me acusa de los pecados que ustedes me están achacando y por lo cual me han culpado que ha venido la desgracia que estoy viviendo. No. Ahora dice, quiero que Dios venga y me pese en balanza. Job es consciente que su declaración de honestidad no solo estaba expuesta delante de los hombres, respuesta a sus amigos, sino delante de Dios. Es más, Job siempre apeló a Dios en la defensa que presentó a las acusaciones de sus amigos. Él sabía que el juez supremo en todo esto era Dios. Él tenía la última palabra sobre su inocencia o culpabilidad. Invoca a Dios en tal calidad para que termine con exactitud su carácter y lo trate como corresponde. Si en el juicio se le encuentra culpable en este aspecto, consiente en ser castigado como corresponde. Es decir, consintió en que su vida fuera juzgada en este aspecto de la manera más exacta y rígida. Y que estaba dispuesto a acatar el resultado. Un hombre puede expresar tal conciencia e integridad en su trato con los demás sin ninguna autosuficiencia indebida ni jactancia. Puede ser un simple hecho del que puede estar seguro, que nunca ha tenido la intención de defraudar a nadie y ha buscado vivir de esa manera toda su vida. Eso es lo que pasaba con Job. Ahora reitero, no está diciendo que es perfecto. No está diciendo que no tiene ningún pecado. De hecho, al final es evidente que había pecado. Pero en su conciencia, él no está consciente de haber hecho eso, por lo cual lo acusan y le dice a Dios, ven tú, Señor, y pésame en balanza. El significado de esto es que si Dios indagara estrictamente en su vida y conducta respecto a su trato con los hombres, comparecía que había vivido con buena conciencia hasta ese día, no dudaba que encontraría tal integridad que le reconocería, la aprobaría y le daría a conocer a sus amigos y demás, diciendo, como le dijo el mismo Señor, recuerdan al principio en el capítulo 1 de Job, al propio Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, Job no estaba diciendo otra cosa diferente a la que Dios mismo dice de él. Incluso el Señor lo coloca de ejemplo frente a Satanás, el gran acusador, y finalmente sale victorioso porque Job nunca en todo el proceso de su vida, de su dolor y su aflicción, de aquello que no soportaba porque nunca tenía una respuesta por la razón por la cual estaba sufriendo, no obstante, nunca maldijo a Dios como Satanás quiso.
Eso es lo que está diciendo. Eso es ser una persona honesta. Podía pasar por las cosas más difíciles. Podía ser calumniado. Pero no podía ser demostrado que en efecto el sufrimiento era producto de sus pecados. Mis hermanos, la honestidad no es un disfraz que nos ponemos para aparentar rectitud de vida delante de los hombres, para aparecer delante de nuestros semejantes como personas probas y piadosas. No es un disfraz, porque poco importa la opinión de los hombres si la ponemos al lado de la opinión de Dios. Al fin y al cabo, toda nuestra vida está siempre expuesta delante de Dios. Sus ojos penetran hasta lo profundo de nuestra alma, estando desnudos delante de Él. Las personas pueden catalogarnos de honestos, pero solo Dios sabe si realmente lo somos. Por eso debemos decir como David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, versículos 23 y 24. Allí está el verdadero juicio, el único juicio que importa en este sentido. El juicio de Dios. Y Dios ya había dicho de Job que era una persona perfecta y recta. Y él lo que está diciendo aquí es corroborando lo que Dios había dicho. Ahora, hermanos, ¿qué podemos decir nosotros? Estamos también desnudos delante de Dios. A veces las personas ven a un pastor predicando y enseñando, dice que enseña bien, qué lindo es lo que dice, qué bueno es escuchar a esta persona. Y es una persona piadosa, y es una persona, pero esa, la verdad, ¿conoce su corazón? ¿No tiene idea de su corazón? Hermanos, los que estamos más expuestos a este tipo de cosas precisamente somos los pastores, porque nos gustan que nos consideren como personas altamente piadosas. Pero la verdad es que delante de Dios agachamos la cabeza muchas veces avergonzados. Porque no hay ni una persona que no haya pecado, sino solamente el Hijo de Dios, sin pecado. El hombre perfecto. Qué fácil es aparentar. Qué fácil es mostrar una apariencia delante de los demás. Cuando en realidad Dios sabe lo que pasa. Y Job está diciendo que venga Dios y me pese en balanza de justicia y conocerá mi integridad. No dice conocerá mi perfección. Dice conocerá mi integridad. Porque integridad es ser consciente de que no hay pecado por el cual vino la calamidad a mi vida, como dice él ahí. Job estaba tan seguro de vivir honestamente hasta donde su conciencia lo aprobaba, que está dispuesto a recibir el castigo sobre sí si era encontrado falaz en su declaración. Y esto nos lleva a lo tercero. Una imprecación terrible si ha fallado en la honestidad. Y es la imprecación del versículo 8. Dice, si yo he hecho esto, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Si no he sido honesto e íntegro delante de ustedes y delante de los ojos de Dios, bueno, entonces yo estoy dispuesto a poder invocar una maldición sobre mí. Eso es una imprecación. Siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. No contento con someter con calma la cuestión de su inocencia al arbitraje severo e imparcial del cielo, invoca sobre sí mismo una maldición de extrema severidad. Si por engaño legal o extorsión violenta ha robado a otro de su tierra, el tipo de propiedad más común en ese tiempo, entonces desea que él mismo sea víctima de una opresión similar, que pueda sembrar y otro coseche lo sembrado. La imprecación es una maldición, un juramento, un anatema. Eso es lo que estaba diciendo Job. Sea yo maldito si realmente no he sido honesto. Por lo que Job está haciendo, lo que está haciendo es desear que la maldición venga sobre su vida si realmente su declaración de honestidad no son más que palabras vacías de realidad.
Si lo que antes había dicho no era verdad, sino que se había apartado del camino de la justicia y había andado tras la vista de sus ojos, y la riqueza y la iniquidad se habían pegado a sus manos, entonces desearía poder sembrar sus campos y otro que disfrutara del fruto de ellos, lo cual es uno de los juicios de Dios con los cuales Dios amenaza contra los malvados y desobedientes, en Levítico 26, 16. Job no era un hombre que tomaba su piedad a la ligera. Job no era un hombre, si viviera en los días de hoy, que venía simplemente los domingos y cada domingo y todo el tiempo venía y se reunía y cantaba y leía la Biblia, luego se iba a su casa y vivía como alguien, como una persona común y corriente. No, Job era una persona que amaba sinceramente a Dios, genuinamente a Dios, y por eso nos desafía, su vida nos desafía. Nos desafía a ser honestos, nos desafía a ser transparentes, nos desafía a decir la verdad, nos desafía a no esconder nada que pueda un día ser usado como un arma en las manos de Satanás para desvirtuar su nombre. No que seamos perfectos, no que no tengamos ningún pecado, no, luchamos con eso, pero por eso es un desafío, si no, no sería un desafío, porque ya lo habríamos logrado. Es un desafío a la honestidad, la que presenta aquí. Para este hombre era de toda seriedad vivir conforme a su gran y profundo conocimiento de Dios. Por eso está dispuesto a recibir sobre sí la maldición de trabajar en vano, de esforzarse en la producción de su campo y que otro aproveche tal sacrificio. Porque era consciente que esa era la retribución de vida a quien solo fingía integridad. Hermanos, como creyentes nos conformamos con tan poco a veces. Nos conformamos simplemente con hacer algunas cosas y tener algún tipo de estatus moral o estatura moral. Simplemente de seguir ciertas reglas externas, pero revisamos muy poco el corazón. Somos personas que estamos contentas porque obviamente ya no vamos a la condenación, sino el Señor por su gracia nos dio el privilegio de un día recibirnos en su gloria, como dice a sus discípulos ahí en Juan 14. Voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. No solo eso, sino que nos dio esa posibilidad para que reflejáramos la gloria de Dios, y la única forma de reflejar la gloria de Dios es vivir así, transparentemente delante de Dios y delante de los hombres. De tal manera que cuando una calamidad nos visite en esas circunstancias, siendo honesto y sincero delante de Dios, entonces podamos decir, al menos tengo mi conciencia tranquila, como Job está diciendo, porque he vivido honestamente delante de Dios y delante de los hombres. Señor, si no es así, entonces es juicio sobre mí por causa de mis pecados. Hermanos, la vida cristiana se trata de eso, de un proceso permanente de transformación. Somos transformados cuando leemos la palabra, somos transformados cuando meditamos en la Escritura, somos transformados cuando oramos al Señor y en la misma oración se van descubriendo pecados que hay en nuestro corazón, lo vamos confesando delante de Él. Somos personas que somos transformados cuando nos reunimos también como iglesia, nos apoyamos mutuamente, nos tomamos de la mano el uno al otro y el que está de pie levanta al que está caído. Cuando nos alentamos mutuamente, cuando nos confrontamos mutuamente, somos transformados. Y debemos ser transformados para ser honestos en nuestra manera de vivir. El Señor nos ayude y Él examine nuestro corazón y, como dice David, vea si hay en nosotros camino de perversidad y nos guíe en un camino eterno. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos, Señor, que tu palabra nos presenta. Sabemos que todavía estamos aquí en esta tierra, Señor, viviendo en medio de situaciones difíciles a veces. Complejidades que tú conoces más que nada en el corazón nuestro. Todavía, Señor, con este cuerpo de muerte, como dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este pecado remanente.
Sin embargo, esta no es una excusa para no avanzar en santidad. Señor, santifica nuestra vida. Señor, llévanos a avanzar en honestidad y transparencia delante de los hombres. Danos de tu gracia, porque sin tu gracia es imposible avanzar. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por instruirnos y desafiarnos a vivir honestamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.